El ámbar de Chiapas es el más sonado porque ha tenido una explotación comercial, un uso cultural más identificado en el contexto histórico y social. Entonces siempre que hablamos de ámbar de México pensamos que es el ámbar de Chiapas. Dado que el fenómeno de las resinas fósiles es más extendido en todo el planeta, y en México tenemos otros dos que incluso son más antiguos que el ámbar de Chiapas. El ámbar de Chiapas, que tiene una edad aproximada de 23 millones de años, en el periodo geológico que conocemos como el Mioceno. En la parte norte, donde están esos ámbares, que es Coahuila y Baja California, habían grandes extensiones de bosque subtropical y tropical de coníferas. Entonces, plantas parecidas a los actuales pinos fueron los que produjeron esas resinas que ahora encontramos en Coahuila y en Baja California. Es un gran tema la protección del material fósil, particularmente en México, que tiene una gran diversidad de material fósil a diferentes edades geológicas. Entre las estrategias que más han funcionado es la formación de colecciones científicas, que quedan bajo resguardo en instituciones establecidas. Esas instituciones pueden ser desde universidades, instituciones de educación, hasta museos, un museo de paleontología, un museo de historia natural. Y que en un sentido más amplio es también nuestro patrimonio biológico, ¿no? También debes entender la biodiversidad del pasado, cuya evidencia es el material fósil. Entonces, cuando llegamos a trabajar este material, empezamos a trabajar con la gente que ha tenido relación histórica con el ámbar de Chiapas y a diferentes niveles, mineros, artesanos, coleccionistas. Pero uno muy exitoso es el Museo del Ámbar Lila Mijanos. Creo que vale la pena enfatizar de los pocos años que tiene formándose esta colección, y creo que se entiende mejor, se ha ido entendiendo mejor el fenómeno de las inclusiones fósiles. Porque con lo que encontramos ahí reconstruimos la historia evolutiva de muchos grupos. Es decir, estudiamos la diversidad de la vida en el pasado y una vez que la describimos, hacemos muchas correlaciones sobre su origen, encontramos mucha información en el pasado que nos hace entender el presente.